Dios comprende mi debilidad, así es que me va a tener que perdonar. El mundo ha evolucionado, de modo que yo me imagino que también tendré que evolucionar en cuanto a mis ideas de la Biblia y acerca de la dinámica de la iglesia. No, eso que está escrito en la Biblia ya es demasiado anticuado, no vale ahora en el siglo XXI. La última, Dios hace como quiere. Bueno, bienvenidos nuevamente a la Palabra Ardiente. Mi nombre es Sergio Garrido y gracias una vez más por conectarte y dedicar unos minutos para continuar creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Quiero recalcar este punto, el cual ya ha sido mencionado en algunos de nuestros segmentos anteriores. Cuando pensamos en el conocimiento de Dios, muchas personas sostienen la idea de que este conocimiento es predominantemente práctico y experimental, principalmente a través de experiencias sobrenaturales, dones del Espíritu Santo, traducidas en emociones profundas de gozo o paz, quebranto o incluso risa. Es un hecho, sin embargo, que en su mayoría no pueden explicar bíblicamente por qué hacen lo que hacen. En otras ocasiones apuntan a algún verso bíblico que comúnmente ha sido tomado fuera de contexto. ¿Cómo sabemos esto? Porque una correcta interpretación de la Biblia cuenta con un contexto. Debemos ver de qué se tratan los versículos inmediatos alrededor del que estamos apuntando. ¿Qué dice el capítulo? Y aún, ¿qué dice el libro en el cual se encuentra ese verso? ¿Nuestra interpretación de este verso es consistente con el resto de la revelación bíblica? Estas son preguntas cruciales para cada cristiano y como cristianos las debemos considerar. Conocer a Dios es algo que comienza cuando venimos a Cristo, pero que toma toda la vida. Vemos que aún Pablo lo comprendía de esa forma. En el capítulo 3 del libro de Filipenses dice lo siguiente: no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo importante aquí es poder identificar qué es aquello que no ha alcanzado. Esto lo señala en el verso 10, en el cual Pablo dice anhelar conocerle a Él, a Jesús. No olvidemos que Pablo ya había experimentado de manera sobrenatural el conocer a Jesús en el camino a Damasco, ¿verdad? Pero Pablo, en sus múltiples escritos, en los cuales anima a los creyentes a crecer en el conocimiento de Dios, no apunta a tal experiencia inicial. Este verbo conocer aquí conlleva la idea de conocerle plenamente e íntimamente. Y Pablo conocía que esto comprendía un viaje de toda una vida. Conocemos a Jesús porque reconocemos su voz. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Miren lo importante que es conocer a Jesús. Las ovejas creen en Él y de por sí es lo que dice, ¿verdad? Y le siguen. De modo que conocer a Jesús y reconocer su voz y seguirle tiene implicaciones significantes. Por otra parte, podemos decir que conocemos a Dios tal como conocemos a otras personas. En la medida que estamos familiarizados con lo que hace, ¿verdad? Con quién es, qué es lo que le gusta, qué es lo que le molesta, nuestra adoración a Dios, ¿verdad? Nuestra relación está llegando a ser más profunda. Pasamos tiempo con Él en su casa, con su familia. Y esto nos lleva al siguiente punto. El pináculo de la revelación de Dios a la humanidad es la persona de Jesucristo. Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verso 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Conocemos a Dios a través de Jesucristo y su palabra, la Biblia, a través de las cuales aprendemos
toda la verdad necesaria para la salvación y para la vida. Conocemos a Dios en forma experimental a medida que Él trabaja por medio del Espíritu Santo en nuestra santificación, usando su palabra, la Biblia, para ese propósito. Su palabra es totalmente consistente con el carácter de Dios y nos ayuda a comprender su naturaleza a medida que se revela a nosotros a través de ella. Todas las vivencias que experimentamos como parte de nuestra vida cristiana deben ser puestas a prueba de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es lo que dice 1 Juan capítulo 4. Ustedes lo pueden ver por ustedes mismos, ¿verdad? ¿Por qué digo que nuestras experiencias deben ser probadas? Porque toda nuestra vida cristiana debe ser guiada por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la máxima autoridad en todo lo que se refiere a la vida cristiana. No el pastor, ni tampoco la iglesia, no son mis sentimientos ni emociones, no. Es la palabra de Dios y las Escrituras lo señalan abundantemente. Es que Dios hace como quiere. Probablemente has escuchado esa expresión, ¿verdad? La mayoría de las veces se usa esta afirmación para justificar una experiencia, frecuentemente una experiencia sobrenatural, o para justificar algo que ha llegado a ser con el tiempo normal, pero que la enseñanza apostólica no lo aprobaba ni era practicada por los padres de la iglesia en los siglos que siguieron a los apóstoles. La pregunta en referencia a eso que se está tratando de justificar es: ¿puede pasar el escrutinio y la prueba de las Escrituras? ¿Exalta a Cristo o exalta al hombre? ¿Se opone al mundo o se parece al mundo? ¿Usa los métodos humanos del mundo para tratar de cambiar el mundo? ¿Apunta a las personas a las Escrituras o las aparta de ella? ¿Exalta la verdad o el error y la herejía? La palabra de Dios, queridos amigos y hermanos, es suficiente y debe ser el plomo y la referencia para todo lo que ocurre en las iglesias y en nuestras vidas cristianas. Esto es uno de los temas principales del Salmo 119, del Salmo 19 y muchos otros pasajes de las Escrituras. La palabra de Dios debería guiarnos a la meditación en ella. Josué, capítulo 1, verso 8, dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Pero, ¿qué tiene que ver la meditación con el conocer a Dios experimentalmente? Esforzarse por cuidar de hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios, como lo dice en el verso anterior, es lo que en el Nuevo Testamento se identifica como seguir la piedad. O en pocas palabras, ser conformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, nuestro conocimiento experimental de Dios sucede en gran parte cuando le buscamos a través de su palabra. Meditamos en ella y existe un accionar, una aplicación, una obediencia que comúnmente además es puesta a prueba. La meditación es sumamente importante en este proceso. Lo dice también el Salmo 1. Pero el punto aquí es que a través de la meditación, y aquí no estoy hablando de un pensamiento pasajero o transitorio acerca de Dios, sino que cuando hablamos de meditación se dice acerca de pensar profundamente en las verdades espirituales de las Escrituras. Esa meditación lleva al creyente a que la realidad bíblica se transforme en una aplicación práctica en nuestras vidas. En el verso anterior vemos que la meditación y la palabra hacer son claves de lo que Dios le dice a Josué. Por otra parte, es verdad que Dios sí hace lo que quiere, pero aquí estamos hablando del poder de Dios y de su soberanía, tema de los cuales también estaremos compartiendo en los próximos episodios. Es importante recalcar que existen cosas que Dios no puede hacer. Él no puede contradecir su propia palabra, por ejemplo. Dios no puede mentir, no puede morir, no se puede negar a sí mismo. Él puede hacer cualquier cosa que sí sea consistente con su carácter y sus propósitos. Que Dios no puede hacer lo que es malo no significa una debilidad en sí mismo.
más bien es una fortaleza de Dios. Por lo tanto, Dios hace lo que le place, es verdad. Pero eso nos habla de su soberanía, de su poder, de sus decretos y propósitos. Decir que Dios hace como quiere es algo que se repite lamentablemente sin considerar el carácter de Dios, ni su palabra. Se usa muchas veces para justificar costumbres culturales, dando el enfoque en la carne o a las personas que necesitan atención, experiencias espirituales que solo elevan al hombre. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que las experiencias espirituales deben ser subordinadas a la palabra de Dios. Y para encontrar una explicación, debe ser con un dedo apuntando las páginas de las Escrituras. Salmo 119, verso 89 dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Para siempre. Si Dios lo dijo 3000 años atrás, es verdad ayer, hoy y para siempre. Y en muchas maneras, el tema que les estaré compartiendo hoy se trata de eso. Vamos a hablar acerca de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Cuando decimos que Dios no cambia, esto además conlleva la idea de que su palabra también es inmutable. La inmutabilidad significa que Dios no está sujeto a cambios debido al tiempo ni debido a las circunstancias. Es importantísimo que comprendamos que en su naturaleza y carácter, Dios no cambia ni en lo más mínimo. El Salmo 102 dice lo siguiente: desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Malaquías 3, verso 6 también dice lo siguiente: porque yo, el Señor, no cambio. Él es invariable en sus atributos, es invariable en su voluntad, es invariable en sus propósitos, invariable en su salvación y en sus juicios. No hay cambios en Dios. Y Santiago lo dice también claramente. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Consideremos por un momento la significancia de esta verdad. Ningún cambio es posible en Dios, porque si hubiera algún cambio, este sería para bien o para mal. Y Dios es perfección absoluta en toda su esencia y naturaleza. No existe un agente causante para un cambio en Dios, ni en sí mismo, ni fuera de él. A. W. Tozer ofrece un contraste bien interesante y él dice lo siguiente: la inmutabilidad de Dios aparece en su belleza más perfecta cuando se ve frente a la mutabilidad de los hombres. En Dios no existe ninguna posibilidad de cambios. En los hombres es imposible escapar de los cambios. El hombre cambia constantemente del mismo modo que su mundo. Bueno, Spurgeon también contribuye a este tema y también dice lo siguiente: algunas personas hablan de que Dios cambia su propósito. Tales personas no saben lo que es Dios en absoluto. ¿Cómo podría cambiar Dios? Si Dios cambiara, ¿sería de mejor a peor o de peor a mejor? Si pudiera cambiar de peor a mejor, entonces el resultado no sería aún perfecto. Y si pudiera cambiar de lo que es algo peor, entonces ya no sería perfecto y por lo tanto no sería Dios. Por lo tanto, Dios no puede ser más sabio, no puede ser más bueno, no puede ser más santo ni amoroso, y así será siempre. Por otra parte, Dios es inmutable en su voluntad. Sus planes y propósitos no cambian. Por ejemplo, Él no planea algo hoy y mañana cambia de opinión. Además, Él no se sienta a pensar: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Haré esto o haré aquello? Bueno, creo que hoy intentaré esto y creo que mañana probablemente intentaré aquello. Debido a que Dios es infinito en su sabiduría, entonces no hay error en la concepción de sus planes. Todos sus planes son perfectos y no tiene que razonarlos.
Tiene dentro de sí de sí mismo el poder y la sabiduría infinita para saber cuál es el plan perfecto. Dios nunca podría amarnos más. Tal vez si hacemos su voluntad, Él podría sentirse más complacido, pero no podemos hacer lo que hacemos para que nos ame más. Él no puede ser más o menos feliz, porque su felicidad viene de sí mismo, no depende de las acciones de nadie para ser feliz. Dios nunca podría decir, bueno, ya que ustedes están aquí en la iglesia ahora, o ya que oraron 3 veces hoy día, ahora entonces yo voy a tener un buen día. Nosotros vemos al mundo el cual cambia constantemente, pero Dios nunca cambia ni cambiará. Su estándar nunca cambia. Tampoco sus leyes, lo que dijo que era correcto 2000 años atrás, aún es correcto hoy. Así también lo que él dice que era un pecado 3000, 2000 o 3000 años atrás, todavía lo es hoy. Dios no necesita cambiar para ponerse al día con la sociedad. Es lo contrario. Su sabiduría, poder y conocimiento siempre serán lo mismo. Perfección. Debemos reconocer que para los hombres es normal que cambiemos nuestro punto de vista, ¿verdad? No es extraño que las personas en ocasiones no puedan sostener lo que se haya dicho en el pasado. Muchas veces hemos tenido que desmentir cosas que hemos dicho porque ya no expresan nuestra manera de pensar. ¿Cuántas veces hemos tenido que tragarnos las palabras porque nuestros mismos hechos las rebaten? Esto no sucede así con Dios ni su palabra. Dios es también inmutable en su palabra. Si Dios es inmutable, su palabra también es inmutable. Lo dice las Escrituras en Isaías 48. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Los estándares de Dios no cambian ni por más que la sociedad en la que vivimos piense lo contrario. Si el adulterio era incorrecto en el Antiguo Testamento, todavía lo es hoy. Lo mismo se aplica con la perversión. La palabra de Dios es inmutable, no cambia porque el carácter de Dios no cambia. Ay, es que tuve un sueño donde me veía que dejaba a mi esposa y me iba con esta hermana de la iglesia, la que por cierto es muy espiritual, y veía en mi sueño que Jesús me sonreía. De partida, eso no podría haber sido Jesús, porque Él es santo y Él es Dios. Él aborrece el pecado y el divorcio, lo dice en Malaquías 2:16. Si eres un cristiano genuino, tu vida va a fluir desde tu conocimiento de Dios y de por sí desde lo que Él nos reveló a través de su palabra. Muchos podrían tomar la inmutabilidad de la palabra de Dios desde un punto de vista restrictivo. Sin embargo, la firmeza de su palabra es una de las mayores fortalezas de la vida cristiana. Él es fiel a sus promesas y podemos confiar en ellas al pie de la letra, y esto se debe a sus atributos. Dios es verdad, no puede mentir. Muchos hoy en día piensan que el amor de Dios es la razón por la cual será blando e indulgente y que no cumplirá sus advertencias. Se tiene la idea que pecar sin cuidado y deliberadamente no tendrá consecuencias. Vivimos tropezando con los mismos pecados de toda la vida y no estamos viviendo una santificación progresiva. No conocemos de qué se trata la santidad, ni mucho menos la perseguimos, porque tampoco se predica en los púlpitos. Y estamos seguros que cuando Cristo venga, Él nos va a recibir con los brazos abiertos, porque un día levantamos la mano e hicimos una oración y una profesión delante de la iglesia. El asunto es que en muchos de estos casos no existen evidencias de que se haya nacido de nuevo. Ir a la iglesia no es lo mismo que haber nacido de nuevo. Y Jesús nos dice en Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad.
Ese verbo conocí habla de un conocer íntimamente y es el mismo que usó Pablo en Filipenses 3:10, del cual hablamos en el principio de este episodio. Dios no cambia ni tampoco cambiará de opinión. Él dará su justa retribución por las obras de cada uno de nosotros. De hecho, cada pecado tendrá su justo castigo, ya sea en el infierno o en la cruz de Cristo, porque Dios no cambia. La vida del hombre es solo un pequeño destello en la pantalla de la historia de la humanidad. Todo acerca del hombre pasa. Salmo 103, versos 15 y 16 dice: el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Esta es la realidad de todo lo que tiene que ver con el hombre. Pero en total contraste, la palabra de Dios permanece para siempre. De generación en generación, de siglo en siglo, nunca cambia. Jamás pierde su autoridad ni su poder, y la razón de ello es porque Dios es inmutable. Los tiempos, queridos amigos, hermanos, están cambiando. La sociedad está cambiando, la cultura está cambiando. Pero lo que el mundo a nuestro alrededor necesita hoy es la palabra inmutable de Dios, que no cambia. Su palabra aún cambia las vidas y las transforma para la gloria de Cristo. Lo que la iglesia necesita hoy en día es más de la palabra de Dios que guíe cada aspecto de su vida, y ciertamente no menos. Lo que cada uno de nosotros necesitamos hoy en día es convicciones y raíces fuertes en Jesucristo y en su palabra, ser obedientes y trazar bien la palabra de verdad. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y aquí estos son tan solo los bordes de sus caminos. Cuán leve murmullo hemos oído de él. Que Dios les bendiga, y nos estaremos encontrando nuevamente en un próximo segmento en el que estaremos compartiendo otro atributo de Dios. Será hasta pronto.